marco del pivot to Asia, de esa, bueno, de esa obsesión trampista, y en realidad de las élites estadounidenses, pero muy en particular del trampismo con China y con la necesidad de presionar a China, pues que a lo mejor empiece a considerarse desde el Estado estadounidense que para presionar a China de manera eficaz se tienen que tomar posiciones en América Latina, y eso significa volver a una lógica de lo que históricamente se ha llamado el patio trasero, tener una posición mucho más proactiva en América Latina, y quién sabe si, pues bueno, algún tipo de agresión directa contra Venezuela, que es algo que con Marco Rubio no creo que sea descartable, una posición de presión diplomática y económica contra los gobiernos que, sin ser hostiles, no están alineados necesariamente con Estados Unidos de manera frontal, como el brasileño o el mexicano, y una radicalización de los vínculos con algunos gobiernos, con un puñado de gobiernos en América Latina que voluntariamente decidan sumarse como aliados orgánicos de largo plazo y sostenidos de Estados Unidos, como puede ser el argentino. No sé si tú estás conmigo en esto. Sí, bueno, es todavía una incógnita a ver hasta qué punto Donald Trump va a poner el foco en América Latina. Todos los indicios apuntan a que efectivamente vamos a ver una América Latina más protagonista. La campaña electoral, el enfoque de la política exterior de Donald Trump, que como tú bien comentabas era, bueno, quizá aislacionista, ¿no? En términos económicos, incluso política internacional, quizá invitaban a pensar que América Latina iba a tener un papel secundario, que el foco iba a estar en China, que iba a estar en cerrar rápido el expediente ucraniano, pero lo cierto es que los primeros indicios, yo estaba como tú, pensando que quizá el segundo mandato de Trump podía ser más violento en las acciones, pero no iba a tener una absoluta prioridad, ¿no? No iba a ser el primer escalón de la prioridad de América Latina, pero hay varios elementos bueno, que ya desde hace tiempo apuntan a una política más intervencionista, ¿no? Por parte de Donald Trump hacia América Latina. Lo primero de todo, yo creo que es la presencia de los líderes que están hoy allí en Estados Unidos. Yo creo que Donald Trump, ya dentro de su dimensión internacional, ¿no? Como gran liderazgo internacional que es, no solo por ser presidente de Estados Unidos, sino por representar, y yo creo que esto es un elemento que no siempre ha ocurrido con los presidentes estadounidenses, no es solo ya el presidente del principal país del mundo, ¿no? Del principal imperio del mundo, sino que es también ahora el representante de una corriente ideológica mundial o uno de los principales mayores exponentes, ¿no? Y él ha querido acoger, muy contrario a lo que ha sido toda la tradición de las tomas de posición estadounidenses, donde veíamos que predominaban, por ejemplo, los expresidentes estadounidenses, pero que los invitados internacionales no tenían gran protagonismo. Esto no ha sido así. Trump ha querido que estén presentes los líderes de la extrema derecha internacional y muy singularmente los de América Latina. Tenemos a Milei, que quizás es el caso más conocido, porque desde hace tiempo sabemos que tenía buena intención, pero tenemos a Bukele, tenemos a Noboa, que está aspirando a la reelección en Ecuador. Tenemos a Edmundo González de Venezuela. Entonces, tenemos a distintos dirigentes políticos de la extrema derecha colombiana, panameña. O sea, que decir, hay elementos importantes y destacados, ¿no? En segundo lugar, le quitamos importancia, pero lo cierto es que las figuras, los nuevos halcones neoconservadores que tiene en su gabinete, dos de ellos tienen una herencia hispana muy importante y han destacado durante su periodo político por hostilidad clara hacia América Latina, por defender un mayor intervencionismo y sobre todo una mayor hostilidad hacia Cuba, Nicaragua y Venezuela, pero incluso también hacia México, Brasil y Colombia, ¿no? Bueno, sería el caso claro de Marco Rubio, pero también del enviado especial para América Latina, que siempre me confundo con el nombre, Claver Carón, ¿no? Mauricio Claver Carón, que venía a ser el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo. Y ya por último también, no solo tenemos que hay una presencia clara, que hay una alianza de la extrema derecha latinoamericana que está presente hoy con Donald Trump, que su gabinete tiene figuras que han destacado en el paso previo, sino que también hay lo que sabemos ya, porque todavía Donald Trump no ha firmado su primera orden ejecutiva, pero lo que sí que ha hecho es ya hacer una declaración de intenciones retórica. Y aquí esto es muy importante. Nosotros que somos un medio de comunicación y además somos un medio de comunicación riguroso, sabemos que las retóricas son las que construyen y las que legitiman políticas, ¿no? Es el paso previo, la construcción de relatos, la elaboración de un discurso político que legitime todo lo que llegue después. Hemos tenido el caso de Panamá. Hemos tenido una confrontación casi frontal con México. Hemos tenido mucho ruido de fondo con todo lo que tiene que ver con Centroamérica, las migraciones y demás. Entonces, a mí esos tres aspectos, presencia de líderes de la extrema derecha, actores republicanos claramente hostiles y elementos discursivos, me llegan a decir que efectivamente América Latina va a ser muy protagonista, que vamos a ver una mayor intervención de Estados Unidos en el que históricamente ha sido su patio trasero. Y ahí hay varios focos, ¿no? Y dejo varios focos y ahora si quieres los vamos debatiendo. El primero de todo, la migración.
hay entre 10 y 12 millones, ¿no? Hasta 13 dicen algunas estimaciones, de inmigrantes ilegales, en su inmensa mayoría son provenientes de países latinoamericanos, que eventualmente serían expulsados, según ha dicho Donald Trump, se ha ratificado hoy en el discurso. Vamos a ver si eso ocurre. Si eso ocurre, eso tensionaría mucho a los países vecinos, fundamentalmente a México, pero también a los países centroamericanos, que se verían obligados forzosamente casi a recibir a los migrantes. En segundo lugar, la situación de Panamá, con una escalada que no habíamos visto en la historia reciente, ¿no? Con una declaración clara de que quieren ir sobre el canal. Vamos a ver qué ocurre, porque más Panamá es un estado muy débil y muy dependiente de Estados Unidos desde un punto de vista económico, ¿no? O sea, quiero decir, con mayor o menores tensiones, pero Estados Unidos siempre está presente. Y la tercera, bueno, me reservo una cuarta, es México. Hablábamos en el directo de fin de año que México creíamos que podía tener muchas papeletas para ser un gran foco de conflicto en este año. Creo que Donald Trump está deslizando en su discurso una confrontación ya con México, está dibujando un imaginario donde, y creo que es muy potencial porque México representa un poco como esa cosmovisión trampista del mal, ¿no? Es como muy fácil encararla. Ha hablado Donald Trump en su toma de posesión y en sus últimos mítines del fentanilo, que llega por México y ha dicho que es un problema, de los cárteles, que dice que son el crimen organizado que está aterrorizando la frontera, que llega de México, de la inmigración, que dice que la frontera mexicana está sufriendo un auténtico problema, y por tanto yo creo que México tiene muchas papeletas para que veamos una escalada, y el gobierno de Claudia Sheinbaum no es un gobierno tan dócil como el que podía haber sido el PAN en otros momentos, que tenía un mayor alineamiento con el gobierno de Estados Unidos. Y ya por último queda esa triada de Cuba, Nicaragua, Venezuela, cuál va a ser la posición, cuál no. Nuno González Urrutia está allí. Claver Marón ya había afirmado que querían revertir las decisiones de Joe Biden respecto a Cuba, aunque no es tan fácil, o por lo menos no es tan inmediato, no lo podrían hacer de manera tan inmediata. Y por tanto, yo creo que ahí podemos ver otro gran foco, ¿no? Entonces, yo creo que hay 4 indicios que nos llevan a pensar que América Latina es importante: presencia de líderes de extrema derecha, presencia de halcones neoliberales intervencionistas, elementos retóricos presentes en la disyuntiva de Trump, y luego tenemos 4 focos importantes para mirar: inmigración, conflicto con México, situación del Canal de Panamá y Venezuela, Nicaragua y Cuba. He hablado mucho, espero que se haya entendido todo y te dejo ahí por donde quieras entrarle con el cuchillo, Edu. Es buen punto de partida. Por cierto, antes de seguir, gracias a Pachasco, a Chechu, Cherchinsky, gracias a Baked, gracias a Giroclass, bueno, bastantes suscripciones hoy. Vamos a ver si vamos llegando a los objetivos. Gracias también a los que os vais sumando como miembros en el canal de YouTube, que también, como sabéis, nos ayuda un montón. Es fundamental para que sigamos haciendo este trabajo y para que en días como el de hoy pues podamos hacer un directo especial con, bueno, pues bastante más duración que lo que suele ser, porque normalmente hasta ahora no hemos ni siquiera abierto el directo y hoy ya estamos aquí desde las 7 de la tarde analizando esa juramentación, esa inauguración del gobierno de Trump. Os recuerdo también que tenemos un código de descuento Trump25, lo podéis usar en la página web en descifrandolaguerra.es, Trump25 no, Trump 2025, ahí lo tenéis en el chat, código de descuento del 25% en los planes básico y anual de la página web. Esto es, yo creo que bastante bueno, porque primero tenéis la opción de, por los que estáis dudando, estuvierais dudando haceros o no haceros de suscriptores de Descifrando la Guerra en la página web, o lo fuisteis en un momento y dudabais de volver a serlo, bueno, pues es una fantástica opción porque vais a recibir durante todo el año todas las ventajas exclusivas, entre otras muchas cosas, los seminarios, la newsletter, los artículos exclusivos, además de todo el contenido en abierto, y además, pues aportáis vuestro granito de arena, que no es poca cosa, para que Descifrando la Guerra pues pueda seguir existiendo y podamos seguir haciendo este trabajo de manera totalmente independiente. Así que os lo agradeceríamos un montón si os tomáis el tiempo, entrar ahí a la página web, ver qué es lo que ofrecemos en los distintos planes y, oye, pues si os interesa suscribiros, pues aprovechad porque durante los próximos 2 días está este 25% de descuento con el código Trump 2025. Si nos estáis viendo en diferido en YouTube, por cierto, creo que más o menos hasta el día 22 debería estar activo, así que puede que todavía estéis en tiempo. Gracias, por cierto, Mark, Kempanchi y Village por esa suscripción de regalo. Te dejo la palabra, Edu, pero nos preguntan: oye, ¿leéis el chat? Tal cual, lo estamos leyendo, tenemos todas las preguntas ahí en mano, que veo que hay debate, que está hoy muy activo con tanta gente, más de 4.000 personas en directo, o sea que sí, que lo leemos, yo estoy apuntando preguntas. Pero bueno, Edu, no sé Sí, cómo lo lo que pasa veías es tú. que Están diciendo: estos no leen el chat, no nos responden. Vamos ahora a ello, pero primero, no sé cómo lo ves tú, si crees también que va a ser ese intervencionismo y si crees que hay sí. algún foco en especial al que haya que prestar la atención.
No, pasa que en días como hoy es muy complicado. Pues mira, hoy, bueno, he estado trabajando bastante en este tema para la web, para la página web, y he publicado, además de un texto que, bueno, os puede interesar, sobre Marco Rubio, sobre el secretario de Estado nombrado por Donald Trump, también un texto que he publicado al principio, que ha salido este mediodía, que se llama La política exterior de la nueva administración Trump, y en la que abordo, por supuesto, ¿no?, al principio, cómo Asia-Pacífico, la presión contra China, debería ser a priori el foco fundamental de la política exterior de Trump. Eso yo creo que no cabe ninguna duda. Y a partir de ahí, pues una reconfiguración que se podría dar en América Latina. Y yo creo que aquí vamos a cambiar, o Estados Unidos va, con Donald Trump, a cambiar su modelo de abordaje de América Latina. Y estoy relativamente convencido de que cuando pasen 4 años y a fines del 2028, en aquellas elecciones que seguro que seguimos aquí en Descifrando la Guerra, hagamos un poco de balance de lo que hayan sido los 4 años de la segunda administración Trump, creo que podremos hablar como uno de los elementos más destacados el distinto abordaje que se le habría dado, o que se le habrá dado a América Latina. Yo creo que este nuevo abordaje pasa básicamente por un cambio de esquema. Durante los años 90, Estados Unidos logra lo que ahora está tan de moda, este concepto, ¿no?, porque lo ha puesto de moda Javier Milei, pero que en realidad es un concepto que lleva existiendo en la política de décadas y décadas, que es el de la batalla cultural y por ende las victorias culturales, ¿no? Entonces, por recoger ese término, porque analíticamente es muy válido, Estados Unidos logra en la década de los 90 en América Latina una verdadera victoria cultural con los gobiernos que se han llamado los neoliberales, el consenso de Washington, que más allá de que económicamente, bueno, pues no mostrasen los resultados necesarios para perpetuarse como sistema económico, a la luz está que dieron pie a buena parte de las experiencias del socialismo del siglo XXI, de los gobiernos latinoamericanistas, ya todos los conocéis, ¿no? Pues el de Chávez en Venezuela, Evo Morales en Bolivia, Rafael Correa en Ecuador, los Kirchner en Argentina, Lula en Brasil, los gobiernos del Frente Amplio en Uruguay, en fin, bueno, toda una serie de gobiernos que emergen de la derrota política de los gobiernos del consenso de Washington en América Latina durante la década de los 90, pero, no obstante eso, sí logra una relativa victoria cultural que consolida a América Latina como un territorio en el que Estados Unidos pues ya no tiene que estar tan atento. Es decir, se termina con los regímenes militares de los 70 y los 80 en América Latina, con buena parte del impulso revolucionario, en muchos casos socialista, comunista, a veces aliado o vinculado con la propia Unión Soviética en América Latina, y América Latina se convierte durante los primeros 15-20 años del siglo XXI en un continente en el que lo más revolucionario que da de sí son gobiernos desarrollistas, latinoamericanistas, en cierta medida antiimperialistas, que no se alinean con Estados Unidos, pero que tampoco terminan de confrontar, ¿no?, que tienen una línea más pragmática o multipolar, como se ha venido a llamar. Y durante esas 2 décadas, Estados Unidos tiene un abordaje de América Latina en el que, digamos que plantea 3 posibles gobiernos dentro de la región y 3 tratos distintos con los 3 distintos gobiernos. De un lado estarían los países que Estados Unidos va a llamar las democracias liberales del siglo XXI en América Latina, cuando estaban gobernados por partidos liberales o conservador liberales. Es el caso de México hasta los gobiernos de Morena, hasta la llegada de Morena al poder. Es el caso de los gobiernos colombianos. Es el caso de los gobiernos de derecha que se alternan con gobiernos de izquierda en algunos países. Es el caso de buena parte de los gobiernos de Chile. Bueno, pues con todos esos estados liberales gobernados por conservadores y liberales, Estados Unidos tiene una relación muy buena. Una relación diplomática, de cierta dominación económica, pero también de cierto margen y de cierta cautela, ¿no?, con un injerencismo o un intervencionismo que es más diplomático y muy puntual que permanente y agresivo. Luego estaría el segundo caso, que serían los gobiernos que he comentado de las nuevas izquierdas latinoamericanas del siglo XXI, con el que Estados Unidos tampoco es particularmente agresivo. Es decir, tiene algún que otro encontronazo diplomático, algún que otro encontronazo económico, intenta limitar el peso que China tiene en estos gobiernos, pero nada más allá de eso. Y luego lo que se ha venido a llamar los gobiernos hostiles del siglo XXI, que sigue siendo Cuba y que se consolidan otros como Nicaragua o Venezuela, sobre todo con la llegada de Maduro después de la muerte de Hugo Chávez.
con estos gobiernos Estados Unidos, digo, hasta ahora había llevado un abordaje más agresivo, con presiones diplomáticas, con presiones económicas, pero que no iba más allá de ahí. Bueno, yo creo que vamos con Trump a un escenario distinto y creo que eso en 4 años podremos confirmar que ha sido así y si el efecto termina siendo así, pues yo creo que podremos hablar de que ha sido uno de los grandes cambios de la nueva administración Trump. Me parece que será bastante evidente. Y es que yo creo que vamos al siguiente escenario. Un escenario en el que va a haber, por un lado, va a crecer la grieta entre los gobiernos latinoamericanos desde la perspectiva estadounidense, va a haber por un lado lo que se va a venir en llamar los gobiernos del bien, los buenos gobiernos, que estamos hablando de gobiernos latinoamericanos nítida e irremediablemente asociados y alineados con Estados Unidos, que están incluso dispuestos a confrontar con China a pesar de que dependen comercialmente con China. Es el caso de los gobiernos de Argentina, es el caso, veremos, si en 2026 del entrante gobierno colombiano si termina siendo de derecha radical, como hay opciones de que lo sea. Es el caso, veremos quizá, del próximo gobierno chileno. Bueno, pues todos esos gobiernos que podrían eventualmente alinearse con firmeza con Estados Unidos. Y luego, el cambio fundamental creo que viene aquí. Donald Trump va a llevar un abordaje con el resto de gobiernos de América Latina mucho más agresivo. Con aquellos gobiernos democrático-liberales o institucionalistas liberales, como el mexicano o el brasileño, que no obstante sostengan una mirada multipolar y no estén dispuestos a alinearse claramente con Estados Unidos, creo que les va a corresponder el trato que hasta ahora le había correspondido a gobiernos como el venezolano. Es decir, creo que gobiernos como el mexicano o el brasileño están en riesgo de sufrir presiones económicas, diplomáticas, comerciales, sanciones, a medida que avance la administración Trump, lo cual sería un cambio evidentemente muy notable, porque se le reservaría el trato que hasta ahora le correspondía a gobiernos como el venezolano o el nicaragüense. Y creo que con Marco Rubio en mayor medida como secretario de Estado, a lo que hasta hoy han sido gobiernos hostiles, Venezuela, Nicaragua, Cuba, que recibían presiones, bueno, el caso cubano hay que dejarlo un poco aparte, ¿no? Pero como el venezolano o el nicaragüense, que recibían presiones diplomáticas, económicas y sanciones, pues les puede aguardar la suerte directamente de una agresión militar estadounidense. Creo que vamos a ese formato. Los gobiernos del bien, definidos por Trump, van a tener un trato muy preferencial, muy favorable, y yo creo que con el gobierno de Milei y el FMI lo vamos a ver claramente al principio, en las renegociaciones de la deuda, y creo que con lo que hasta ahora habían sido gobiernos institucional liberales de izquierdas, se va a ser mucho más agresivo diplomática y económicamente, y con los gobiernos hostiles se va a ser duro, incluso militarmente. Yo creo que vamos a ese escenario, Néstor, y si se confirma un poco mi idea, desde luego es un cambio de paradigma de las relaciones entre Estados Unidos y América Latina, claramente. Yo creo que además, incluso América Latina es especialmente sensible por la cercanía geográfica. O sea, que decir, incluso nosotros que incluso a veces se prostituye un poco el término geopolítica, ¿no? Yendo a lo más puramente estricto del término geopolítica, a la geografía estricta que permite y que proyecta a Estados Unidos como potencia, como un gran actor internacional, el interés, la importancia que tiene el Canal de Panamá como un nudo, un choke point fundamental para el gran comercio internacional, la importancia que tiene el control de la frontera de México, la salida y el control hacia el Mar Caribe o la proyección que pueda tener hacia el Atlántico e Índico, el control de rutas migratorias y de grandes accidentes geográficos que sean ricos en recursos hídricos y naturales, es importante. O sea, quiero decir que incluso Trump es coherente con las necesidades de lo que implica el control político de la geografía, ¿no? Entonces yo creo que ahí América Latina tiene una importancia muy estricta. Si hablamos ya simplemente de un gobierno muy geopolítico, tendría que ser la primera mirada hacia América Latina. Pero como digo, si abrimos un poco más el foco, yo creo que América Latina va a ser presa de un choque, de una contradicción que todavía no sabemos cuál es la dimensión, que es hasta dónde va a querer Trump tensionar el escenario internacional. Es una gran incógnita hasta dónde va a llevar la confrontación con China. Yo creo que si vemos o si se intenta llevar una gran confrontación con China, previsiblemente veremos cómo América Latina será un territorio de pugna. Por ejemplo, vamos a ver qué ocurre con Taiwán, ¿no? Si se intenta doblar el brazo y intentar una vuelta al reconocimiento, o si Paraguay y Guatemala y los 3 o 4 países más que quedan en la región que no han reconocido van a ser especial objeto de reconocimiento. Entonces, yo creo que va a ser gradual, que va a depender un poco de los ritmos que quiere imprimirle Trump, el ver hasta dónde escala de rápido la situación
con América Latina, pero sí que está claro que hay dos o tres elementos, ¿no? Es decir, más allá de que veamos una gran confrontación con actores por cuestiones ideológicas, que como dices tú, Trump busque redefinir el paradigma completamente, sea mucho más hostil o apoye abiertamente a otros gobiernos, que yo estoy bastante en esa teoría. Yo creo que sí que vamos a ver un gobierno abiertamente más intervencionista. Eso no quiere decir que envíen tropas, pero que sí que la embajada de Estados Unidos, que la USAID, que va a haber un claro alineamiento, un apoyo internacional político hacia ciertos sectores y un castigo hacia otros. Pero como digo, ya hay varios aspectos que son claves y que ya van a tensionar las relaciones o que van a cambiar. El primero de todo, como digo mucho, es la inmigración. Estamos hablando de 10 a 13 millones. De hecho, yo tengo un artículo que se va a publicar pronto ya, que tiene que ver con la política migratoria de Trump, el enfoque hacia América Latina. Precisamente recogía notas que estuve hablando con los directores del Instituto Guatemalteco de Migraciones cuando estuve allí trabajando en Guatemala y hablaban del impacto económico, de la sensibilidad que tiene América Latina en general hacia Estados Unidos y sobre todo Centroamérica y cómo esa deportación masiva podría tensionar la relación con otros países, pero también podría tensionar no solo la relación política, sino que económicamente es un impacto para Estados Unidos, que podría ser negativo, ¿no? Por la pérdida de mano de obra barata que está allí, ¿no? Pero también hacia estos países, ¿no? ¿Cómo pueden acoger? ¿Cómo pueden hacerlos? Es decir, podríamos ver auténticos problemas de que quiebren países, de que tengamos auténticas crisis políticas de primer nivel por la deportación. En segundo nivel, como digo, también tiene mucho que ver el discurso proteccionista de Trump. Vamos a ver hasta qué punto, no estamos hablando mucho de esta dimensión, pero sin llegar ya simplemente a la confrontación política entre presidentes, si Trump decide hacer un discurso realmente proteccionista en términos económicos y quiere volver a relocalizar algunas empresas que se habían ido a México o quiere intentar poner altos aranceles a las commodities que llegan de América Latina, a la soja, a la carne, al petróleo que puede llegar de otros países e intentar fomentar la producción nacional, también podríamos ver cómo cambian los equilibrios económicos. Por tanto, es multifactorial. Insisto, y quiero cerrar un poco también con esta reflexión. América Latina, yo creo, bueno, esto claro, yo como soy latinoamericanista no me vais a tomar en serio, pero yo creo que es la, la región más sensible del mundo a los cambios que ocurran. En Centroamérica, en Guatemala es como el 25% del PIB, pero en El Salvador o en Honduras llega a ser el 60% del PIB las remesas que mandan los migrantes estadounidenses en el territorio que residen en Estados Unidos. Si se deportasen, estaríamos hablando de una auténtica quiebra económica de esos países. Las exportaciones de América Latina a Estados Unidos sigue siendo el primer exportador todavía para muchos de sus países. Si viésemos un cambio en la política comercial, veríamos como la balanza comercial de esos países se desequilibraría y tocaría cambiar en parte el modelo productivo, buscar nuevos actores y demás. Son muy sensibles e incapaces de frenar cualquier tipo de iniciativa militar. Por lo tanto, si incluso viésemos que Estados Unidos va con todo, sería realmente factible pensar que esa hostilidad se tradujese en una eventual caída o no de actores políticos. Por lo tanto, a falta de saberlo, yo creo que vamos a ir a un escenario como el que dibujas tú, Edu, pero no lo sabemos. Sí que es muy importante saber que América Latina es muy sensible y que, por tanto, están aguardando con muchísima incertidumbre, que lo de Donald Trump no es pura fanfarronería, que la deportación de migrantes es un problema económico real, que las remesas son un problema económico real, que los mercados latinoamericanos de commodities, de materias primas, depende de que lo compre Estados Unidos. Por tanto, hay muchísimos factores, más allá de simplemente la confrontación ideológica, que el discurso más o menos proteccionista de Trump va a tener un impacto clarísimo. Totalmente. Estamos viendo, de hecho, ahí en pantalla a Trump. Esto lo tenemos un poquito atrasado el vídeo, pero bueno, no os preocupéis. Es por no perdernos nada. Bueno,